capítulo 4 de Efesios, donde continuamos nuestro estudio sobre el diseño de Dios para el ministerio de la Iglesia. Como dijimos la última vez, entender este pasaje y aplicar su enseñanza es de vital importancia. Es absolutamente necesario para el crecimiento y desarrollo sano de cualquier congregación. Por varios años la Iglesia ha estado muy interesada, estoy hablando de la Iglesia evangélica en general, en el tema del igle crecimiento. Este tema ocupa la atención, no es la base de discusiones en seminarios, institutos, talleres, libros. Hay un libro en particular, La Iglesia con Propósito, que es muy popular en todo Latinoamérica hoy, que justamente trata de este tema de igle crecimiento, artículos, etcétera. El igle crecimiento es un concepto de tremendo interés hoy entre los evangélicos. Y sin duda es saludable, ¿no es cierto?, pensar en el crecimiento de la Iglesia, en esforzarnos para que la Iglesia del Señor Jesucristo crezca, se madure. Pero toda discusión sobre el tema es saludable y válido siempre y cuando, o en la medida que se basa en los principios que el apóstol Pablo nos enseña en este pasaje que estamos considerando. Y vamos a dar lectura una vez más a los versículos del 11 al 16, capítulo 4 de Efesios del 11 al 16. Él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este pasaje que acabamos de leer contiene el plan de Dios por medio del cual Jesucristo, el Señor Jesucristo, produce crecimiento en su iglesia. ¿Cómo debe funcionar la iglesia? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cómo es que la iglesia crece y se desarrolla? Estas son preguntas que este pasaje contesta. Ustedes recuerdan las palabras del Señor Jesús en referencia a su iglesia. Él dijo, yo, ¿qué? Edificaré mi iglesia. Cristo es el que edifica su iglesia. Y si esto es cierto, Cristo es el que establece el diseño y plan de crecimiento y edificación. Y esto es justamente lo que tenemos en este pasaje, Efesios 4, del 11 al 12. Por eso dijimos que toda discusión sobre el tema de igle crecimiento, si no está relacionado ni basado en lo que Pablo nos enseña en este pasaje, es inválido. No tiene sentido. El objetivo y la meta principal de la iglesia se subraya en el versículo 12. Fíjense lo que dice ahí, y hoy comenzaremos a estudiar en particular desde el 12 hasta el fin de esta porción. El versículo 12 dice que el Señor Jesús, después de haber dado a estos hombres, los dio con un propósito, a fin de que perfeccionar a los santos. Esta es la meta, el perfeccionamiento, la edificación de los creyentes. El objetivo de la iglesia, escuche bien, no es llenar bancas, no es evangelizar a los santos, y en muchas iglesias es justamente lo que hacen domingo tras domingo tras domingo. No es entretener a los santos, no es inventar métodos novedosos para atraer a la gente de tal manera que venga a la iglesia, sino que es edificar, es equipar, perfeccionar a los creyentes que ya están en la iglesia. Esa es la meta.
Yo recuerdo cuando era joven, y no voy a mencionar la iglesia a la cual asistía, pero recuerdo que una vez por año se hacía un gran esfuerzo en la iglesia, domingo por la mañana, y el propósito de este esfuerzo era llenar la iglesia con visitas. Por supuesto, cada uno de nosotros traía algún visitante, o por lo menos trataba de traer a un visitante a la iglesia para esa ocasión, y como resultado de eso recibía un premio. Todavía me acuerdo de eso. El propósito único de este esfuerzo era llenar la iglesia con gente cierto domingo del año y el lunes poder decir que la asistencia había subido tremendamente en comparación al domingo anterior o los anteriores. Lo interesante es que a partir de ese domingo, el resto de los domingos, volvía la asistencia a lo normal. El punto era traer gente. Lo único que se enfatizaba en esta iglesia eran los números de dos tipos, números de personas que asistían a la iglesia y números en términos de ofrenda, cuánto se levantaba por domingo. En ningún momento vemos en el Nuevo Testamento que ese es el objetivo de la iglesia. Si el objetivo es lo que acabamos de decir, que es perfeccionar a los santos, y lo es, entonces, ¿cómo es que Cristo lleva a cabo ese perfeccionamiento de los santos? Bueno, la semana pasada comenzamos a ver o a responder esta pregunta a través de la exposición del versículo 11, donde vimos que Cristo escogió a ciertos hombres dotados, especialmente dotados, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros, como agentes que Dios utiliza para perfeccionar a los santos. Y a estos hombres les llamamos los predicadores o los proclamadores de la perfección. Y obviamente definimos la perfección no en términos de perfección absoluta, sino de madurez cristiana. Hoy examinaremos primero el versículo 12, donde el apóstol nos enseña acerca del progreso de la perfección. Entramos en nuestro segundo punto del bosquejo. Vimos los proclamadores de la perfección y hoy comenzamos a hablar en este versículo 12 acerca del progreso de la perfección. El plan de Dios para los suyos es que sean perfeccionados, que sean equipados. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, después dice Pablo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar, equipar. Y ese perfeccionamiento es para servicio, para la edificación del cuerpo. Y en estos tres podemos ver un progreso de ese plan divino. En primer lugar, los santos, los creyentes, definimos santos como aquellos que pertenecen a Cristo, son equipados, son perfeccionados, y la palabra es katartizo, ustedes recuerdan, que quiere decir restaurar a su condición original o completar. La idea de perfeccionar es la idea de hacer que algo o alguien esté listo, equipado para servir. Esa es la idea. Perfeccionar. Y vimos que Dios utiliza varios agentes para lograr que sus hijos estén equipados para el servicio. En primer lugar, vimos que Dios utiliza como medio de perfeccionamiento la palabra de Dios. También vimos que Él utiliza pruebas y también notamos que a veces esas pruebas se convierten en aflicción. Son medios que Dios utiliza para perfeccionarnos. Pero por sobre todas las cosas, dijimos que Dios utiliza su palabra como medio de perfeccionamiento. Y nos referimos a 2 de Timoteo capítulo 3, donde nos dice el autor Pablo, toda escritura es inspirada por Dios, ustedes recuerdan, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto o completo, equipado para toda buena obra. Por eso Cristo dio a su iglesia a hombres especialmente dotados, que vimos en el versículo 19, quienes establecieron en primer lugar el fundamento doctrinal, la doctrina apostólica. A eso se refiere Hechos capítulo 2, versículo 20, que estudiamos en el pasado, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esta es la revelación de Dios a través de estos dos grupos de hombres, profetas y apóstoles. En segundo lugar, vimos que Dios usa su palabra
la palabra revelada a través de la enseñanza continua de esta revelación en la iglesia, a través de otros dos grupos de hombres que son aquí mencionados como evangelistas y pastores maestros. Entonces vemos que la palabra de Dios es el medio de perfeccionamiento, su palabra revelada y su palabra enseñada. Y la tarea primordial, insustituible de todo pastor, es alimentarse a sí mismo y alimentar a su rebaño con la palabra de Dios. Esa es mi tarea fundamental en la iglesia. Esta es la tarea que el Señor dio a todo pastor maestro, para perfeccionar a los santos. Y por supuesto, también vimos la última vez que junto con la enseñanza de su palabra, Dios utiliza la oración. En el capítulo 6 de Hechos tenemos el relato ahí de las viudas que estaban siendo desatendidas, y no vamos a discutir el relato ni el pasaje, simplemente recordar que había necesidades en la iglesia, había necesidades de todo tipo, y una de estas necesidades era de alimentar y proveer para las viudas que estaban siendo parte de esa congregación, de esa iglesia. Pero había un grupo de personas que podían llevar a cabo esa tarea. No era la tarea principal de aquellos que habían sido llamados para perfeccionar a los santos. Por eso el apóstol Pedro nos dice en el versículo 4, nosotros, hablando de los líderes de la iglesia, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Dos prioridades, la oración y el ministerio de la palabra. Y la prioridad de todo pastor y siervo es de orar por aquellos a quienes ministra la palabra de Dios. No es simplemente pararse, sea el miércoles o el domingo, y dar una plática bíblica sobre algún tema particular en la Escritura. Alguna gente piensa que es todo lo que uno hace. Es un largo proceso de estudiar, pero junto con ese estudio y meditación y examinación del pasaje, existe el ministerio de oración intercesora a favor de aquellos que uno está ministrando, constantemente a través del estudio. Lo vemos en el ejemplo de Pablo, a través de sus epístolas, él siempre ora. En esta misma epístola que estamos estudiando, en el capítulo 1, versículo 16, por ejemplo, dice Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Está orando por ellos, antes de enseñarles y durante su enseñanza. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Está pidiendo por entendimiento, por inteligencia, para que el Señor alumbre los ojos de vuestro entendimiento, dice el versículo 18. Entonces lo que vemos acá que es una prioridad apostólica y es una prioridad de los siervos de Dios que enseñan a orar por aquellos que son enseñados. Y la meta es su perfección, la madurez espiritual. Y esta meta, por supuesto, incluye la oración continua del hombre de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios. En esa epístola de Colosenses, un par de libros más adelante, ustedes recuerdan que Pablo dice que la meta de su enseñanza se encuentra en el versículo 28, el capítulo 1, hablando de Cristo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar, ¿qué? Perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Está hablando de todo creyente, todos aquellos que se encuentran en la iglesia. Y después en esta misma epístola encontramos el ejemplo de otro siervo de Dios, quien tenía el ministerio de la oración en una forma singular. Estamos hablando de Epafras. En el capítulo 4, versículo 12, dice Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, lo define como siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones. ¿Con qué propósito? Noten, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. La ilustración de un siervo de Dios. Su meta era el perfeccionamiento de los santos, el medio era la oración. Orar y enseñar son entonces prioridades de un pastor maestro. ¿Por qué? Porque son medios que Dios utiliza para perfeccionar a los santos. Y si esa es la meta del ministerio, entonces no hay escape.
No hay opción. Esa es la prioridad. Orar y enseñar. Esto quiere decir que un pastor necesita tiempo para estudiar, meditar y orar. Un pastor necesita tiempo para estudiar, necesita tiempo para meditar y necesita tiempo para orar. Algunos piensan que estas cosas no son tan importantes cuanto hay tanto que hacer en la iglesia. Bueno, hay mucho que hacer en la iglesia, muchas cosas que hacer en la iglesia, y todas estas cosas siempre van a clamar por atención y lo primordial de alguna manera queda a un lado. Y muchos pastores caen en este problema, de que tratan de atender todas las cosas de la iglesia y dejan lo prioritario y lo primordial como secundario. Es por eso que Hechos 6 se convierte en un pasaje clave para entender las prioridades de un líder dentro de la iglesia. Dice Pedro que nosotros nos encargaremos de dos cosas, orar y el ministerio de la palabra. Esta otra necesidad de servir mesas se le puede entregar a otras personas, que aquí se mencionan en ese pasaje. Entonces el servir mesas, diseñar programas, estar encargado del coro, la escuela dominical, servir en el comité social o lo que sea, y soy hijo de pastor, y sé lo que mi padre hacía a veces. Y en una iglesia chiquita a veces un pastor está encargado de miles de cosas, y parte es porque tal vez no ha estado enseñando a la congregación en cuanto a este pasaje nos enseña. Estas cosas, aunque son importantes, son ministerios que otras personas pueden llevar a cabo. No es la prioridad del pastor. La prioridad pastoral es la oración y el ministerio de la palabra, porque esto, repito, son los medios que Dios utiliza para perfeccionar a los santos. Es la falta de conocimiento bíblico de la palabra de Dios y la obediencia a la misma que lleva a la destrucción del pueblo de Dios. ¿Recuerdan ustedes Oseas 4:6? Pasaje que hemos hasta memorizado. Mi pueblo es destruido por falta de, no dice por falta de programas, por falta de métodos, por falta de esto o lo otro. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Nuestra preocupación principal no son los asientos vacíos de la iglesia, son los asientos ocupados. Esa es la meta. Estamos perfeccionando a los santos, los que están, no los que no vienen. Y mi enfoque como pastor no es llenar la iglesia, sino edificar a los santos con la palabra de Dios. Un joven pastor, estaba leyendo esta semana, se acercó a Charles Spurgeon, ya hace años atrás, por supuesto, en 1800 y algo, y se quejaba de que su iglesia era muy pequeña. Se quejaba al pastor Spurgeon. Por supuesto, Spurgeon en su manera característica le dijo, bueno, joven, escuche bien, puede ser que tu iglesia sea tan numerosa como lo que Dios ha determinado para ti, porque por ella y ni un alma más tendrás que rendir cuentas a Él en el día de juicio. ¿Saben qué? Dios nos da la gente que necesitamos. Y si la iglesia no es de 3,000 personas o 5,000 personas, y es solamente de 100, y somos fieles en perfeccionar a los santos con este grupo de personas que el Señor nos dio, sobre eso voy a tener que rendir cuentas en el futuro. Nada más y nada menos. Es perfeccionar a los santos, a los que están. Entonces el primer aspecto en el plan de Dios para el crecimiento de la iglesia es la perfección o el perfeccionamiento de los santos. El segundo aspecto en el plan progresivo de Dios para su iglesia es el servicio, o lo que aquí dice el apóstol Pablo como la obra del ministerio. La obra del ministerio. Cuando los santos son perfeccionados, equipados, ellos harán la obra del ministerio. Y noten que la obra del ministerio es la obra de los santos. No es la obra del pastor. No es la obra de uno o dos. Es la obra de todos, los santos. La palabra ministerio es diaconía, servicio. ¿Qué quiere decir? Por supuesto, servicio. En otras ocasiones se traduce así. Los santos que funcionan como deben funcionar, sirven mutuamente. Y se sirven mutuamente. Y es el resultado de haber sido perfeccionados, ¿ven? No es automático. Son perfeccionados primero y naturalmente comienzan a servir. Dios jamás diseñó la iglesia como una agencia donde solo los líderes hacen la tarea del ministerio, llevan a cabo el trabajo
y el resto de la gente son espectadores. Van ahí como van a ver un partido de béisbol o un partido de fútbol, donde solamente 11 son los que participan de un lado y 11 de otro, si estamos hablando del soccer. Cuando los creyentes maduran y crecen, comienzan a usar sus dones espirituales y entonces el Espíritu lleva a cabo la obra en ellos y a través de ellos. Ahora, en el versículo 16 el apóstol nos indica un poquito más cómo esta función se lleva a cabo. Dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, es el producto del funcionamiento de cada miembro del cuerpo que produce el crecimiento. Cada uno. El servicio espiritual, la obra del ministerio, es la responsabilidad entonces de todo creyente. Y es por eso entonces que el Espíritu Santo nos da dones espirituales a cada uno. No hay ningún creyente sin don espiritual o dones. Nos dice 1 Corintios 12:7, pero a cada uno, no hay excepción, se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. El bien común, esto es una referencia a la edificación del cuerpo de Cristo. Este es el tercer aspecto, entonces, en ese plan progresivo de Dios para el crecimiento de la iglesia, la edificación del cuerpo. Los santos son perfeccionados, noten. Estos mismos santos llevan a cabo la obra de servicio o de ministerio y el cuerpo se edifica. La palabra es oikodome, que es dos vocablos. Literalmente se refiere a la construcción de una casa, cualquier otro edificio. En este contexto se refiere a la construcción espiritual y desarrollo de la iglesia, por supuesto. Y noten que el cuerpo es edificado o crece externamente. En primer lugar, cuando las almas vienen a Cristo, crecemos en número, sí, es cierto, pero particularmente en este contexto, Pablo está hablando del crecimiento que es interno, la edificación de cada cristiano cuando somos alimentados, equipados para servicio. Y lo hacemos a través de la palabra de Dios. Somos equipados por medio de la palabra de Dios. ¿Ustedes recuerdan una de las últimas palabras de Pablo a los ancianos de Éfeso en el capítulo 20 de Hechos, versículo 32? Pablo se despide, se sueltan a llorar porque no lo iban a ver. Dice el versículo 32, ahora, dice Pablo a estos individuos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, a la palabra de Dios, que es poderosa, escuche bien, para edificaros. La palabra de Dios es poderosa para edificaros. Entonces, en el versículo 11 observamos los proclamadores de la perfección. En el versículo 12 comenzamos a ver el progreso de la perfección. Y ahora, en tercer lugar, vamos a ver los resultados o propósitos de la perfección. ¿Qué podemos esperar cuando seguimos este patrón bíblico de crecimiento? ¿Qué resultados se van a observar cuando los santos son perfeccionados? Ellos llevan a cabo la obra del ministerio y el cuerpo se edifica. ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Cuáles son los resultados? Bueno, lo primero que vemos en el versículo 13 es la unidad de la fe. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿A qué se refiere eso? Esta palabra fe no se refiere a la fe subjetiva, no se refiere al acto de creer o la acción de creer o a la calidad de nuestra fe, sino que esta palabra se refiere a la fe en términos de su contenido. La fe dada a los santos una vez y para siempre. La fe aquí entonces se refiere a la doctrina cristiana, la fe cristiana. Esta es la fe del Evangelio de Jesucristo. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo en Gálatas 1, cuando Pablo se dirige a los Gálatas en el capítulo 1, les reprende diciendo maravillado que me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y después dice que en realidad no hay otro evangelio. Hay un solo evangelio. Solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio ¿de quién? De Cristo. Hay un solo evangelio, una sola fe. Pero si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio, contrario al que os hemos anunciado, o sea que
Anatema, maldito sea, maldito sea. Hay un solo evangelio, una sola fe de Cristo. La unidad, la comunión real y genuina está basada en un fundamento doctrinal común en cuanto a la persona y la obra de Jesucristo. Pablo llama a la unidad entre los creyentes en Corinto apelando a la verdad. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:10 dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos, escuche bien, en un mismo sentir y en un mismo parecer. Y llama la atención de ellos al hecho de que habían sido santificados en Cristo Jesús. En el versículo 4 dice, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Hay una sola fe. La unidad de la fe se basa entonces en integridad doctrinal. La verdad de Dios no está dividida. Cuando el pueblo de Dios está dividido, demuestra de alguna manera que se está desviando de la verdad de Dios. Entonces Pablo nos enseña que cuando los santos son equipados y obran de tal manera que el cuerpo es edificado, el primer resultado que se va a observar es la unidad de la fe. Tenemos que estar de acuerdo acerca de la fe de Cristo antes de poder manifestar unidad en Cristo. Por eso, la unidad ecuménica es ridícula. ¿Saben por qué? Porque la unidad ecuménica se basa en una unidad organizacional que pasa por alto la diferencia de doctrina en cuanto a la persona y obra de Jesucristo. La meta de los ecuménicos es unirnos de alguna manera sin tener en cuenta la doctrina. Eso es ridículo. No hay unidad real cristiana si se deja a un lado la fe. La unidad de la fe es fundamental. Ahora, otro resultado que podemos esperar cuando la iglesia es perfeccionada, sirve y se edifica, es que llegarán al conocimiento del Hijo de Dios. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Bueno, es obvio que aquí Pablo no está hablando del conocimiento salvífico del Señor. Esta gente era salva. Todos estos eran creyentes en Cristo Jesús. Entonces, no se refiere al conocimiento en términos de salvación, sino que se refiere a un conocimiento que es el resultado de una relación íntima con Cristo. Y la palabra que aquí se usa es epignosis, que se refiere a un conocimiento completo, correcto y preciso del Señor Jesús. Es un crecimiento en ese conocimiento del Señor. Filipenses 3:8, el mismo apóstol Pablo decía que ni siquiera él había llegado a obtener ese conocimiento completo del Señor. Y aún más, dice Pablo, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por supuesto, no está hablando de conocerle en términos de salvación. Está hablando de conocerle profundamente, íntimamente, como su Señor, por quien lo he perdido todo, dice, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y escuche bien el 10, y conocerle a Él otra vez, conocerle a Él. Conocerle en términos de intimidad, no de salvación. De este conocimiento también el apóstol Pablo dice en el versículo 12, no que lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Él mismo dice, yo no he llegado a ese nivel, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Dice Pablo, yo todavía no estoy ahí, pero sigo hacia el blanco, esa es mi meta, llegar a conocerle de esa manera. Entonces, este es el tipo de conocimiento del Hijo de Dios al cual se refiere Pablo en este versículo 13, que es un resultado del perfeccionamiento. Ahora, en tercer lugar, hay otro resultado que podemos esperar si seguimos este patrón de Dios para su iglesia. Y el resultado es de madurez espiritual. Dice el versículo 13, continúa, un varón perfecto, que se refiere a ser completo,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí Pablo se refiere a toda la iglesia. Pablo quería que toda la iglesia llegara a ese conocimiento, a esa estatura espiritual. Es el deseo de Dios que todos los suyos sean conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y recuerden que para eso fuimos, ¿qué? Predestinados, Romanos 8:29. Vamos en ese camino. Vamos cambiando, estamos siendo transformados. La iglesia genuina es el cuerpo de Cristo y como tal representa aquí a Cristo aquí en la tierra. Si somos del Señor, entonces debemos caminar como Él camina. Debemos ser como Él. Todo el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, palabras de Juan. Y en la medida que conocemos al Señor más y más por medio de la oración, la obediencia a la palabra, Pablo nos dice que somos transformados. Somos transformados. Gracias a Dios, no soy lo que voy a hacer algún día. Ninguno de nosotros estamos ahí, Pablo lo admite. Pero gracias a Dios que no somos lo que éramos, sino que ha habido una transformación progresiva, a veces muy leve, pero si eres hijo de Dios, si perteneces al Señor Jesucristo, has estado cambiando, porque nos dice Pablo en el capítulo 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, escuche bien, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por Él, el Espíritu del Señor. Estamos siendo transformados, es progresiva la transformación. Y noten que la agente de transformación es el Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu de Dios que reside en nosotros, no habría tal transformación. Seríamos igual que antes. El Espíritu de Dios intercede por nosotros, Romanos 8:26. Aun cuando oramos no sabemos cómo pedir, el Espíritu intercede por nosotros. Él es el consolador que el Señor Jesús envió. Él es el que nos guía, Romanos 8:14. Y poco a poco, entonces nos va transformando. El cuarto resultado que podemos esperar si seguimos el patrón de Dios para el crecimiento de su iglesia es que va a existir en esa iglesia doctrina sana. Fíjense el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Un resultado de esperar es este. Va a haber solidez doctrinal en una iglesia que ha sido perfeccionada, una iglesia madura. El cristiano que es correctamente equipado y maduro no va a ser infantil en su respuesta ante la doctrina que es falsa. Un cristiano que ha sido entrenado, ha sido equipado, perfeccionado, va a detectar lo que es falso y va a rechazar lo que es falso. En contraste a un niño, por eso dice Pablo que no seamos ya infantiles en nuestra manera de... ¿Qué caracteriza a un niño? Una de las cosas que caracteriza a un chico es que es crédulo. Cree en Santa Claus, cree en los Reyes Magos, cree en la cigüeña, cree en lo que usted le diga. ¿Por qué? Porque es niño, es infantil, se lo cree todo. Se deja influenciar y llevar por cualquier cosa y no se detiene a pensar, lo cree. Bueno, esa no es una virtud cuando uno llega a ser adulto. Es una tragedia. ¿No es cierto? Si tenés 45 años y seguís creyendo en Santa Claus, algo te pasa. Dice Pablo que los creyentes no pueden ser guiados por estratagemas de hombres, cubia. Estratagema o artimaña de hombre o de Satanás para mover al cristiano. En contraste, un cristiano infantil que no ha sido perfeccionado, que no está siendo edificado, será presa fácil, ¿no es cierto?, de cualquier tipo de argumento y triquiñuela religiosa o doctrinal de algún charlatán que por ahí venga. Y está lleno la iglesia de charlatanes. Póngase a ver algunos de los programas de la tele cristiana y escuche bien. Ponga atención a la luz de la Biblia. Si usted se cree todo lo que ahí recibe, algo le pasa a usted no ha crecido. A modo de comentario, simplemente, la iglesia en general hoy es una iglesia infantil. Es una iglesia infantil. Es grande, extensa, pero así de profunda.
3 millas de circunferencia de radio y tal vez 1 pulgada de profundidad. ¿Qué ha pasado? Bueno, evangelistas han venido, han presentado un evangelio fácil a las masas, aceptaron ese evangelio como se presentó, ese mensaje livianito, se introducen a la iglesia está llena de personas que profesan ser cristianos, pero pocos realmente son genuinamente convertidos. Está lleno de gente que se llama cristiana, la iglesia, pero ¿cuántos de ellos son genuinamente hijos de Dios? Es la pregunta. Y estos, aun cuando hay convertidos, estos pobres creyentes no están siendo nutridos en la palabra de Dios. Están hambrientos. En incontables casos, pastores enseñan una doctrina pobre y mensajes sin ningún contenido bíblico. Y la situación de la iglesia evangélica hoy es triste, sino trágica, es triste. El cuerpo de Cristo no ha sido equipado debidamente, no ha madurado y no está creciendo espiritualmente. Es un grupo de infantes ahí. El resultado es una iglesia, como Pablo los describe acá, niños fluctuantes, ingenua, sin discernimiento en cuanto a lo que es falso o verdadero. Por supuesto, la defensa en contra de esto, en contra del error, es el perfeccionamiento de los santos. Qué tarea, ¿no? Bueno, existe un quinto resultado que quisiera mencionar. Se encuentra en el versículo 15. Si pudiéramos resumir este versículo, tal vez una palabra lo distingue y eso es evangelismo. Dice, sino que siguiendo la verdad o hablando la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esta es una referencia indirecta o directa al evangelismo. Noten, un grupo de cristianos que ha sido perfeccionado, que está siendo edificado, que es maduro, que están unidos en la fe, conocen más y más del Señor, tienen un fundamento doctrinal sólido. Estos son los que como resultado llevan a cabo la obra de evangelismo. Serán un ejemplo en su conducta y hablarán la verdad en amor. Es el resultado. En el Nuevo Testamento la obra de evangelismo jamás se presenta como el resultado de campañas de evangelismo u esfuerzos evangelísticos o programas particulares de evangelismo, sino como el resultado de la proclamación del Evangelio por medio de cristianos que viven su fe y proclaman su fe a otros. ¿Ustedes recuerdan la primera iglesia? Allá en Hechos 2. Nos dice que se convirtieron 3,000 almas. La primera iglesia de Jerusalén. Y dice el versículo 41 del capítulo 2 de Hechos, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, tenían sus prioridades en orden, a la comunión, al partimiento de pan y a la oración. Noten lo que hacían, vivían juntos, compartían juntos, oraban juntos, estudiaban la doctrina apostólica juntos y en el versículo 47 leemos estas palabras. Fíjense, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Quiere decir que había relación, se interrelacionaban con la gente de la ciudad. Fíjense el resultado. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Ven? Cuando la verdad del Evangelio se vive y se comunica en amor por aquellos que han sido equipados, como estos, han sido perfeccionados, el Señor soberanamente trae como resultado la conversión de almas. No hay que hacer tretas, ni forzar a nadie a entrar al reino de Dios. Eso es obra de Dios. Lo que yo debo hacer, lo que usted debe hacer es hablar la verdad en amor. Es su obra. Pero Él lleva a cabo su obra por medio de sus hijos, quienes están siendo edificados en la iglesia. Noten que son los edificados los que pueden llevar a cabo esa obra de evangelismo también. La obra de Dios en la iglesia es el perfeccionamiento de los santos para que éstos lleven a cabo la obra del ministerio, que da como resultado la edificación del cuerpo, y por supuesto que termina finalmente en un testimonio auténtico del evangelio. Esto es parte del ministerio, esto es parte de la obra del ministerio. Y todos somos responsables
de esta tarea. Finalmente, noten de dónde viene el poder, y con esto terminamos. Versículos 15, la última parte, y el versículo 16. Para que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las partes y coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La fuente de todo esto, el que hace la obra, ¿quién es? Cristo. La iglesia depende del Señor Jesucristo. Acuérdense, Él es la cabeza, nosotros somos los miembros. No podemos hacer cosas independiente de Él. El Señor Jesús dijo, vosotros y mí no podés hacer nada, absolutamente nada. Es ridículo tratar de obrar sin Él. Entonces, si hemos logrado algo, si vemos fruto en la obra de nuestras manos, es porque hemos sido obedientes a Cristo y su palabra. Cuando obedecemos, Dios bendice. Cuando desobedecemos, su bendición se detiene. El ministerio de la iglesia no es el producto de nuestro ingenio, no es el producto de nuestra creatividad. El ministerio que impacta es el producto del poder de Dios a través de cada uno de sus hijos. Según Colosenses 2:19 dice, pero no haciéndose de la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. El poder y el crecimiento viene de Dios, de la cabeza, Cristo Jesús. El ministerio de la iglesia es la obra de Dios a través de sus hijos. El crecimiento bíblico es el resultado de la obediencia e implementación de lo que estamos hablando aquí. El perfeccionamiento de los santos. No hay otro crecimiento bíblico. No puede ser que algunas iglesias crezcan en número usando otros métodos y otras formas, pero saben que ese crecimiento no es el crecimiento del que estamos hablando aquí. Esta es nuestra meta en Grace. Todo lo que hacemos responde a este objetivo bíblico. Todo lo que se hace en esta iglesia responde a este objetivo bíblico. Y mientras así lo hagamos, podemos esperar la bendición de Dios sobre nuestro esfuerzo, sobre lo que hagamos con nuestras manos, nuestras mentes, nuestro corazón. Y el día que terminemos de hacer eso, se acabó el ministerio. Es clave, como dije al principio, entender e implementar esta enseñanza en la iglesia si va a haber realmente crecimiento bíblico. Bien, vamos a terminar en oración. Padre, te agradecemos por esta enseñanza de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque estamos en un contexto donde estamos siendo continuamente instruidos en estos principios, donde estamos siendo forzados a pensar a través de esta tu palabra. Padre, ayúdanos a ser fieles a lo que tú enseñas. Ayúdanos a ser obedientes a lo que enseñas. Y, Señor, de tal manera esperar entonces tu bendición. Líbranos de hacer cosas que son inventos nuestros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.